Vamos a entrar al consejo en la palabra del Señor. Amén. Y vamos en el libro de Éxodo, capítulo 25. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 25. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos agradecidos porque el Señor ha sido bueno con nosotros, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a leer el verso 40, Éxodo 25, en el versículo 40, en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la iglesia dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por el Señor, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a orar. Padre, en esa preciosa hora, mi Rey amado, Señor, agradecemos por tu exquisita presencia en ese lugar, por ese pueblo hermoso, por tu iglesia, por tus hijos, por los que hemos sido redimidos con tu sangre maravillosa. Señor, estamos realmente contentos de poder estar adorando a un Dios tan maravilloso como lo eres tú, Señor. Señor, oramos para que tu palabra corra con libertad. Señor, se vaya el cansancio, se vaya la ansiedad, Señor. Todo lo que quiera turbar, que nosotros podamos escuchar el consejo. Señor, en el nombre de Jesús, ministranos de manera muy especial, porque hoy más que nunca te necesitamos. Hoy más que nunca tu iglesia necesita oír tu voz. Como nos hablas en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, aleluya. Oh, Señor, salva, Dios. Restaura. Reanima, Padre. Vivifica la unción. Renueva, Padre. Oh, Samake Mashekamane. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, pero no dejemos de alabar a Dios. Aleluya. Quizás el cuerpo está un poquito ahí resentido, pero a mí me agrada cuando el Señor dice que este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va rejuveneciendo. Por eso me ven tan joven a los 40 a mí, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo, a su nombre. Gloria al Señor. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Ayer con el Señor nos estaba ministrando la palabra. Gloria al Señor. Cuando el pastor decía, con una llamada. Alabado sea el nombre de Cristo. Las cosas, hermanos, inesperadas, las pruebas que pueden uno, como decir, nos sorprende, aunque el Señor dice en su palabra, no os sorprendáis. Cuando vemos que ciertas pruebas vienen a nuestras vidas. Gloria al Señor, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y necesitamos estar, como decía mi pastora, siempre tener las botas bien puestas. Alabado sea el nombre de Cristo, porque en cualquier momento puede venir una noticia inesperada. Por el Señor, el día lunes, mi esposo estaba tratando de comunicarse conmigo, ya que un doctor mío le llamó, por el Señor, y él me decía, a mí es urgente, quiero hablar con usted para que oremos. Yo decía, ¿qué habrá pasado, gloria al Señor? Alabado sea el nombre de Cristo.
Y una de las cosas que yo meditaba, amados hermanos, una de las cosas que yo medito es que yo no dudo de la existencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y una de las otras cosas que yo no dudo, amén, y quiero decírselas en esta hora, de que, gloria al Señor, tengo un esposo que me ama. Por sobre todas las cosas, yo no dudo, gloria al Señor, amén, que este gringo está flechado por esta negra. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, ya que con esa llamada él estaba muy preocupado, gloria al Señor. Y eso demuestra, hermanos, el amor que hay. Porque hay personas que pueden ver al esposo ahí que está muriendo, gloria al Señor, y no hacen nada por apoyar a su esposo o a su esposa. Alabado sea el nombre de Cristo. Y creo, gloria al Señor, que conocimos el voto en el altar, le dijimos claramente en la enfermedad. Gloria al Señor, en la buena y en la mala, en la escasez y en la abundancia, gloria al Señor, debemos amarnos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y me dijo, hagamos una oración, gloria al Señor, amén. Yo sé que él estaba muy preocupado, gloria al Señor. Dios es bueno, no fue lo que pensábamos, gloria al Señor, pero sí hay algo y pedimos sus oraciones, alabado sea el nombre de Cristo, porque Dios es nuestro sanador. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando el pastor dijo una llamada de un médico, puede cambiarnos, puede turbarnos. Ese mismo día, cuando estaba conversando con mi esposo, gloria al Señor, que me mandó ese mensaje, gloria al Señor, que entró una llamada del hermano Roberto. Y ya yo me había pegado, gloria al Señor, ya había llorado, gloria al Señor, Señor, ¿qué será? ¿Qué pasará? Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando él me llamó, yo tenía un nudo en mi garganta, pero siempre los pastores tenemos que ser fuertes. Yo creo que él nunca sintió que la pastora estaba un poquito ahí, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Pero, gloria al Señor, a veces nosotros, hermanos, gloria al Señor, no sabemos cómo testificaban los hermanos lo que puede estar pasando en el corazón de nuestro hermano, de nuestra hermana, pero el Señor sí conoce nuestras necesidades. Y la respuesta es que la prueba no es para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Quiero en esta preciosa hora, gloria al Señor, hablarles de la obra de Dios. Porque nosotros somos parte de la obra de Dios. Y los que quieren ser parte, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Hoy en día, gloria al Señor, vemos la presión del mundo. Ayer que hablaba con mi esposo, gloria al Señor, que íbamos para la casa, en Ohio quieren cambiar, reformar las leyes. Gloria al Señor, reformar. Hay estados donde ya están dando amenazas a los padres, quitarle la custodia, gloria al Señor, por estas famosas operaciones. Amén, que se le está tratando de implantar a la nueva generación. Entonces, gloria al Señor, estamos, hermanos, en una obra, gloria al Señor, en la obra de Dios, y la obra de Dios la defiende el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, y lo que tenemos que hacer es mantenernos fieles hasta la muerte. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, oremos por Ohio. Ohio ha sido un estado muy conservador por el Señor, y nosotros declaramos la palabra, no es nuestro concepto, no es nuestra idea. Reconocemos que Dios hizo al hombre y a la mujer. Alabado sea el nombre de Cristo. No existe otro modelo, gloria al Señor. Pero como podemos observar lo que hemos leído, muchas veces el hombre quiere cambiar lo que ya Dios ha diseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno que nosotros hemos creído en un Dios que hace las cosas perfectas. Y lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Y cuando yo escuchaba de esas noticias que estamos viviendo hoy en día, gloria al Señor,
Y yo dije, entonces, ¿dónde queda la palabra que Dios dijo? Tienes que enseñárselas a tus hijos. Y los hijos de tus hijos a los hijos. Alabados al nombre del Señor. ¿A quién debemos obedecer? Es aquí como los apóstoles dijeron. Tenemos que obedecer a quién, a Dios o a los hombres. Es aquí la prueba, alabados al nombre de Cristo. Estamos en una prueba, gloria al Señor, que Dios nos está probando, gloria al Señor, a quién vamos a obedecer. Si a Dios o a los hombres. Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, lo que decía nuestro hermano Agustinio de orar por los adolescentes. Orar por nuestra niñez. Orar por el Señor para que Dios, hermanos, extienda su poder y su gracia sobre cada uno de nuestros hijos. Cuando vemos en el capítulo 25, en el versículo 40, todos podemos hacer memoria que el Señor está hablando por el Señor a Moisés. A veces decimos, no, los pastores son los únicos líderes. Usted es líder, si usted es padre, si usted es una madre, si Dios le ha permitido tener un hogar, tener una familia. Los que están, gloria al Señor, en nuestro hogar, van a ver nuestros ejemplos, van a ver los ejemplos buenos o los ejemplos malos de nosotros. Y no podemos quitarnos el compromiso. Porque Dios le dio la autoridad, gloria al Señor, a los padres. Y cuando, gloria al Señor, usted ve a los patriarcas, gloria al Señor, el Señor habló de un Jacob, de un Isaac, de un Abraham, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, que trataron, hermanos, de guiar, gloria al Señor, a la nación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos aquí aquel instrumento que Dios usó, a un Moisés, para guiar a la nación de Israel. Gloria al Señor. Y sabemos que Dios se le reveló a Moisés. Porque Dios, hermanos, revela a sus siervos. El Señor revelará a sus siervos, gloria al Señor, las cosas, cómo deben hacerse, cómo deben realizarse. A sus hijos, gloria al Señor, cómo nosotros debemos conducirnos mientras estamos en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces había un trabajo, había una labor que realizar. Hoy vemos, y es triste, hermanos, que la nueva generación, gloria al Señor, no quiere realizar la tarea. Muchos, gloria al Señor, no quieren tener un compromiso como madre. Muchos no quieren tener compromiso como un papá. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vemos ahora que gloria al Señor, la televisión o el celular toma la posición. Amén. Porque los padres no quieren sacar el tiempo para los hijos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Para trabajar tenemos que sacar tiempo, ¿sí o no? Y para poder, el Señor, trabajar, sacamos el tiempo y después de sacar ese tiempo, recibiremos un salario. Pero si nosotros, el Señor, como dice la palabra, si sembramos mal, vamos a cosechar también malas cosas. Y si nosotros, el Señor, muchas veces, como decía Charles Spurgeon, el Señor dice, es preferible llorar amargamente ahorita, sea cual sea la posición o las circunstancias en nuestros hijos, el Señor, que llorar amargamente por no haberles estorbado en el camino. Alabado sea el nombre de Cristo, para que nosotros implantemos el mensaje de salvación en sus corazones. Gloria al Señor, es importante. La Biblia nos dice, no podemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces tenemos, gloria al Señor, algo que Dios nos ha dado, un modelo a seguir. Tenemos el modelo de la familia que Dios ha dejado en la palabra. No hay otro modelo.
existe otro modelo. El modelo que Dios dio en el huerto del Edén, gloria al Señor. Ese es el modelo que Dios dejó establecido. Alabado sea el nombre de Cristo. No existe otro modelo. Y no somos quienes para cambiar el modelo que Dios dejó establecido. Por eso vemos que hoy en día el modelo se cambia. Gloria al Señor. La esposa manda al esposo. Se quiere cambiar el modelo. Gloria al Señor. Amén. Y no es así. Debemos someternos unos a otros, como dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos que el Señor le habló a este líder, como el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Yo meditaba y decía, yo no puedo cambiar lo que es 2 más 2. 2 más 2 seguirá siendo 4, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso está así, no se puede cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no valen las mutaciones. Por eso, el Señor dejó establecido en Apocalipsis. Hay de aquel que quita o añade a la palabra de la profecía de este libro. No se puede quitar y no se le puede añadir. Porque había una estructura, el Señor, ya Dios dejó algo establecido. Y todo lo que Moisés recibió en el monte, el Señor le dijo claramente, mira. Y oiga bien, amada iglesia, el Señor, el compromiso que tenemos hoy nosotros. Mira y hazlos conforme al modelo. Le dijo a Moisés, gloria al Señor, que te ha sido mostrado en el monte. Si nosotros perdemos de vista el monte de Dios, la presencia de Dios, vamos a fracasar. Vamos a perder el modelo. Si nosotros, el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, no obedecemos a lo que ya Dios nos ha mandado a realizar y comenzamos a obedecer, el Señor, a nuestras filosofías, porque es triste escuchar cristianos, entre comillas, hablando filosóficamente. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar, hermanos, a los griegos, gentes llena de conocimiento, sabiduría, pero sabiduría humana, alabado sea el nombre de Cristo, que no venía, gloria al Señor, del trono de la gracia. Gloria al Señor, y muchas veces vienen conceptos que no vienen de lo alto, sino vienen de allá abajo, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos que entender cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios la que nos está dirigiendo a nosotros. No podemos cambiar las cosas por, el Señor, quedar bien con el hombre, o quedar bien con el esposo, o quedar bien con un hermano, alabado sea el nombre de Cristo. Dios nos dice, tenemos que hacer las cosas y tal como Él ya nos avisó, como Él nos ha dicho que sean las cosas, alabado sea el nombre del Señor. Y no somos quienes para cambiar lo que ya Dios estableció en su palabra. Usted sabe que ese siervo de Dios, estando en el monte, recibiendo del Señor, amén, el trabajo que debería realizarse, ese modelo, estaba hablando de la obra del tabernáculo. Y el propósito del tabernáculo del Señor era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. El propósito de la iglesia, como hemos estudiado en las enseñanzas, es venir a adorar a Dios. Es venir a adorar al Señor, aleluya. Es venir el Señor a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando venimos a su casa, ese es el objetivo de la iglesia. Venimos a adorar a un Dios que no vemos, pero sabemos que Él es aquí. No venimos a pasar el tiempo, alabado sea el nombre de Cristo,
fuerza, Rey Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos congregamos porque reconocemos a ese Dios maravilloso. Y Dios es real. Gloria al Señor. Dios es real. Aleluya. Había una labor, gloria al Señor, un trabajo que le fue mostrado a ese hombre de Dios. A cada uno de nosotros se nos ha dado una labor que realizar. Aquí no se puede decir que yo no sirvo para nada. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gloria al Señor. Y cuando Moisés recibe eso del Señor, había un mandato firme. Un mandato firme. Tienes que hacerlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. En el capítulo 26, en el verso 30 también dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Porque Dios recalcó, nosotros muchas veces somos olvidadizos. Cuando Dios enfatiza algo más de una vez, es porque la cosa es seria y requiere obediencia. Muchas veces los padres decimos, no hablo más de una vez. Y cuando se habla 2 veces, es que la cosa va seria con mami o papi, ¿verdad? La cosa en nombre de Cristo. Ya no hay amenaza, gloria al Señor. El asunto es serio. Y si Dios le está diciendo a ese hombre de Dios, gloria al Señor, vas a alzar ese tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No podemos buscar ideas en otras partes. Nosotros no necesitamos, escúchelo, iglesia, no necesitamos las ideas de este mundo. No necesitamos el modelo de este mundo. Lo que queremos es seguir el modelo de Dios. Oh, aleluya, dale gloria a Dios. Mi alma alaba la presencia del Señor. Y usted grábeselo ahí en su corazón. El modelo del mundo es que hoy una mujer queda embarazada y mañana lo aborta. Eso no es el modelo de que Dios ha establecido. Gloria al Señor. El Señor habla en Proverbios, gloria al Señor. Ay, digo el Señor que las cosas que aborrece Dios. Y una de las cosas que habla es las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuánto alaban al Señor? El modelo del mundo es muy diferente al modelo que Dios ha establecido. Y por eso estamos en una guerra espiritual. Entonces, ¿quiénes somos los responsables de mantener ese modelo? Es la iglesia. Nosotros somos los responsables, somos los llamados a mantener, el Señor, el modelo que ya Dios dejó establecido. Por el Señor, aunque nos ganemos enemigos en el camino, tenemos que ser obedientes a lo establecido por Dios. Entonces, cuando vemos aquí, amados hermanos, por el Señor, todas las cosas que el Señor le mandó a realizar a Moisés, y quiero que vayamos al capítulo 35. Vemos ahí, dice un título muy lindo, la obra del tabernáculo. Amén, la obra del tabernáculo. A veces las personas no entienden lo que es la obra de Dios. Y es necesario que comprendamos qué es la obra de Dios. Y Dios nos dice en el verso 10,
del capítulo 35, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿A quién se la mandó? A Moisés. Y Moisés debía transmitirla al pueblo. Gloria al Señor. Moisés debía, gloria al Señor, transmitir el modelo que Dios le dio, gloria al Señor, debía transmitirlo al pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y por eso volvemos a nosotros los padres. Nosotros tenemos enseñanzas de lo que Dios nos ha instruido. Gloria al Señor, para nosotros también, amén, darles el mismo modelo a nuestros hijos. Sé que a veces se torna difícil, pero mientras se mantenga el modelo, usted tendrá sorpresas en el camino. Porque si usted nota las enseñanzas que le dio Pablo a Timoteo, por el Señor le dijo, deben ser sin doblez. No debemos doblarnos ante la adversidad. Gloria al Señor. El caso de Mardoqueo. Ese hombre malvado trató, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se postraba ante ese malvado. Se mantenía firme, gloria al Señor, ante el enemigo. Y usted y yo sabemos que esa firmeza el Señor también la honrará. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Entonces vemos, gloria al Señor, que el Señor habla de su obra. Y habla, dice, de todo sabio de corazón. Vendrá y hará las cosas que Jehová ha mandado. A veces las personas no comprenden, gloria al Señor, la santidad de Dios. Y Dios es santo, hermanos y hermanas. Cuando nosotros comprendemos quién es Dios, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, que quizá usted quiere esconder las cosas, pero aún la palabra no ha salido en nuestra boca y el Señor sabe todas las cosas. El Señor conoce lo que está pasando en tu vida en ese mismo momento. Por eso no podemos escondernos, y por eso cuando la iglesia falla, nosotros fallamos, venimos a la presencia del Señor, le decimos: Señor, te he fallado, perdóname, porque no hay nada oculto delante de la presencia de ese Dios tan maravilloso. Y le tenemos temor a la palabra. Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa, se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Aleluya. Y esa es la misericordia que muchos de nosotros hemos alcanzado. Podemos escondernos del que sea, pero menos del Señor, en su santidad, en su pureza. Cuando observamos que el Señor dice: todo sabio de corazón vendrá y hará las cosas que yo he mandado. Las personas que iban a hacer el trabajo, la labor, en la obra del tabernáculo, la hacienda, su cubierta, las tablas, las barras, gloria al Señor, el arca. Alabados al nombre de Cristo, el velo, la mesa, el pan de la proposición, el candelero, gloria al Señor, aún el aceite
ambiente que se iba a ser preparado, alabanza al nombre de Cristo. El altar de incienso del Señor, el altar del holocausto, toda esa labor había sido impregnada en el corazón de gente que tenía temor de Dios en sus vidas. Cada una de esas labores que se iban a realizar, el Señor recalca, dice, todo sabio de corazón vendrá y hará las cosas que Jehová ha mandado. Y ninguno de ellos, por más sabiduría que tenían, podían cambiar el modelo que le fue mostrado al siervo de Dios. Debían mantener cada pieza, cada cosa que iban a realizar. Debían hacerlo como Dios lo había mandado. ¿Cuántas veces queremos nosotros cambiar las cosas? El Señor, ¿cuántas veces? Alabados al nombre de Cristo. Todo, hermanos, lo que vemos ahí, la lista que usted puede notar después del versículo 10, todo ese trabajo que se debía realizar para la obra del Señor, amén, todo debía hacerse al pie de la letra. Las vestiduras de los sacerdotes, todo debería hacerse tal y como Dios lo había establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos sabemos que para poder realizar una labor, gloria al Señor, se necesitan los instrumentos. En esa parte hablamos de lo todo sabio de corazón, pero el material que se iba a ocupar para realizar y confeccionar las cosas del tabernáculo. El Señor le había dicho a Moisés algo. En el capítulo 25, en el versículo 1, el Señor le dijo a Moisés algo, gloria al Señor, para poder realizar la labor. Jehová habló a Moisés en el verso 1. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Lo que me impacta aquí, hermanos, es cuando Dios habla, gloria al Señor, di a los hijos de Israel que tomen, ¿para quién? Para mí. ¿Para quién era la ofrenda? Para Dios. No estoy hablando, amados hermanos, para que usted se asuste que estamos pidiendo. No, estoy hablando de la obra de Dios. Para que la obra de Dios se pudiera realizar, gloria al Señor, en este versículo 1, el Señor le dice a Moisés, tienes que hablarle, gloria al Señor, a los hijos de Israel que ahora tomen ofrenda para mí. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y oiga eso, de todo varón que la diere de su voluntad. No es obligatorio servir a Dios. No es obligatorio, gloria al Señor, darle la ofrenda para la obra del Señor. El Señor habla de una voluntad. Nosotros tenemos la voluntad, gloria al Señor. Tenemos, gloria al Señor, la capacidad de entender lo bueno y lo malo. Aquí nadie va a decir que no entiende lo bueno y lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha dado voluntad al ser humano. Dios ha dado una voluntad, gloria al Señor, de razonar. De razonar. ¿Cuánto alaban al Señor? De razonar a los primeros, nuestros primeros padres, Adán y Eva, le dio la capacidad y le digo, pueden comer de todo árbol menos este. Tenían la capacidad de decir no a la serpiente. Eran con capacidad, con voluntad. Por eso cuando el hombre hace lo malo,
hacer el mal. Y si estamos en las manos del Señor, el Espíritu Santo que quiere morar en ese corazón, alabanza al nombre de Cristo. Dice la palabra que el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Jamás el Espíritu Santo te guiará a la mentira. Aleluya. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no te guiará a lo malo, te guiará a la presencia del Señor. Y si el hombre se dejara guiar por la presencia del Señor, si la humanidad le permitiera al Espíritu Santo morar en sus corazones, alabado sea el nombre de Cristo, que usted puede decirle: Señor, haz morada en mí, aleluya, mora en mi corazón, Señor, quiero que esa tarde mores en mí, nunca salgas de mí, alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros seamos esa morada. Por eso el tabernáculo se iba a construir, porque Él quería habitar en medio del pueblo de Dios. Entonces todo esto es la obra. El Señor fue mostrado el modelo, pero para realizar la tarea era necesario, gloria al Señor, que hubiera voluntad del pueblo para dar para toda la labor de la obra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel. Y escuchen, amada iglesia, y las visitas no tienen compromiso en eso, pero aquí vemos que cuando habla de los hijos de Israel, está hablando del pueblo de Dios. No estaba diciéndole el Señor al gobierno, no, a los hijos, al pueblo de Dios, que eran los responsables de traer la ofrenda. ¿Cuánto alaban al Señor? Había un trabajo, había un mandato por parte de Dios. Y había una tarea, había una labor que realizar, gloria al Señor, alabanza al nombre de Cristo. Y Dios ocupaba la generosidad del pueblo, no de un gobierno, sino del pueblo de Dios. Dios le dijo: di a los hijos, no le dijo: ve a los amorreos, ve a los jebuseos, ve a todos estos feos. No, Él no le dijo nada de eso. A los hijos de Israel. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando Moisés pone por obra esto, vemos en el capítulo 35, en el verso 20, la reacción. No tuvo que el Señor sacarle la cartera a nadie, no, hermanos. Había una labor, había una tarea que realizar. En el versículo 20 dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. ¿Para la quién? Para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas escrituras. Hombres y mujeres. Gloria al Señor, hombres y mujeres. Y Dios especifica aquí, y si usted ve aquí, hermanos, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo a quien su espíritu le dio voluntad. Gloria al Señor, le dio voluntad. Una de las cosas que meditaba en esa palabra es, si usted y yo vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 9, yo no le estoy hablando con otra Biblia, esa es la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 9, en el versículo 7. Oiga esto. Gloria al Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
ni por necesidad. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Aquí vemos, gloria al Señor, cada uno de como propuso. Muchas veces quizá mi esposo quiere dar más que yo. Eso Dios lo puso en su corazón. O quizá yo quiero dar más que mi esposo. Eso Dios lo puso en el corazón mío. Pero si su pareja quiere dar $100 y usted le estorba, si Dios le puso eso en el corazón a su esposo, ¿quién es usted para estorbar? Dele gloria al Señor, hermanos. Sí, porque a veces hay gente que se mete, no des tanto. Amor, guarde eso para la carnita asada antes que se acabe bien el frío. Pero si Dios pone a mi esposo, hermanos, le contaba el testimonio hace un tiempo de la casa que nosotros regalamos en Costa Rica. ¿Quién puso en el corazón de mi esposo? No fue el diablo, que el Señor lo reprenda. Y la pastora tampoco es coda, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando mi esposo me dice, amor, ya esa casa no es de nosotros, es más de los pastores que de nosotros. Regalemos esa casa. Yo jamás le dije, con el Señor, no estoy de acuerdo. Lo que le dije, quiero estar en el mismo sentir que usted. Porque la casa era de los dos. Para que haya la bendición. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Y ya, gloria al Señor, quiero que Dios también, yo pueda sentirme también que lo estoy dando con todo mi corazón. Que los dos estamos dando esto con todo nuestro ser. Y después ya, amor, si tiene razón. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Tu mamá se murió. Mi madre, ¿verdad? Está muerta. Mi papá se murió después de la pandemia, casi un año después de la pandemia. Y mis pastores han sido como mis padres. Eso es lo que el Espíritu Santo me hacía ver mientras oraba por todo esto. Y le dije, claro que sí, vamos a arreglar en la casa a los pastores. Y lo lindo es que a uno no le duele. Porque hay gente que le duele. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Nos sentimos contentos. Y ahora que vamos a ir a Costa Rica, le pregunté a pastora, ¿dónde nos vamos a quedar? Ahora no tenemos casa. Y me dice la pastora, ¿qué usted está hablando, niña? Ahí está su cuarto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque claro, ya no es mía, ya no es de mi esposo, es de ellos. Pero estamos alegres que pudimos darle esa bendición a nuestros pastores. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Qué lindo cuando usted bendice la obra del Señor, hermanos. Esa casa ha servido para hospedar pastores, misioneros. Hermano, esa casa ha servido de tanta bendición. Han pasado muchos pastores hospedándose ahí. Y ahora entendemos, le digo a mi papá, por algo hicimos esa casa tan grande. No sabíamos por qué. No sabía que íbamos a tener tantos hijos. Y faltan unos más. No, gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, gloria al Señor, estamos alegres. Y cuando vemos aquí que cuando damos las cosas, gloria al Señor, no debemos darlo con tristeza. Amén. Sino, gloria al Señor, con alegría. Alabado sea el nombre de Cristo, porque sabemos que es para la obra del Señor. Entonces, en el trabajo de la obra del Señor siempre se requerirá de la parte financiera. Esto no es solo oración. Amén. Gloria al Señor y ayuno. También se requiere la parte financiera para que la obra del Señor avance, hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Entonces vemos que los que estaban con esa voluntad vinieron, hermanos, a traer esa ofrenda para el tabernáculo, porque había mucho trabajo. ¿Cuánto alaban al Señor? Había una labor grande que realizar. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice que con el tabernáculo
se terminó de hacer esa labor. El precio era, calculando, dice, los materiales en el día de hoy, 13 millones de dólares. Gloria al Señor. 13 millones de dólares. Alabamos al nombre de Cristo. Y la verdad, hermanos, es porque hubo un pueblo generoso. A su nombre. Si usted observa ahí, gloria al Señor, en este capítulo 35, estamos hablando de la obra de Dios, iglesia. Cuando vemos aquí, vinieron así hombres como mujeres. En el verso 22. Hombres y mujeres. Gloria al Señor. Todos los voluntarios de corazón trajeron la ofrenda, pero no solamente fueron los hombres, sino también ¿quiénes? Las mujeres. Y como se nota aquí, dependiendo de lo que tenemos, vamos a dar. No podemos dar de lo que no tenemos para la obra de Dios. Gloria al Señor. Por eso los talentos que tenemos, poseemos. Yo me gozaba cuando leía que dice aquí las mujeres, hermanos. En el verso 23, hermanas, están aquí. Amén. Escuchen esto. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Hilaron pelo ¿de quién? De cabra. En el verso 26, capítulo 35. Y los príncipes que tenían más dinero trajeron las piedras. Vamos a ver quién tiene más dinero aquí. Se echan a reír. Gloria al Señor. Pero aquí vemos en cuanto al nivel que tenían en lo económico, así daban. Gloria al Señor. Recordemos la ofrenda de la viuda. Amén. Dice la palabra que ella dio ¿qué? Dios no nos pide a nosotros lo que no tenemos. Entonces, las mujeres, ¿cómo pudieron colaborar? En hilar. Aquella hermana, dice la hermana Maribel, que ya sabe hacer trajes buenos, no es el Señor. Amén. Lo que ocupa es la máquina. Pero eso son sabiduría que Dios da. Ojalá que aquí todas sepan por lo menos coser con aguja. Para ver las hermanas. ¿Cuántos saben usar la aguja aquí? ¿Cómo? Cuidado, no me asusten, hermanas. Vamos a poner a dar clasecita porque si se le cae el botón de la camisa, usted va a su pareja, hay que saber por lo menos pegar un botón, ¿verdad? Hay mucho silencio. Dele gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Entonces, a veces las personas, gloria al Señor, dicen, no, es que yo no tengo dinero. Yo recuerdo cuando hacíamos las actividades allá en Costa Rica, gloria al Señor, los ayunos. Gloria al Señor, los hermanos traían yuca, plátano. Bueno, ¿qué no traían? Porque, ya, hermano, la sopa con yuca sabe buena, ¿verdad? Gloria al Señor, y más de esas no así inyectadas como la que comemos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Allá orgánicas. Alabados al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Y otros traían, gloria al Señor, tantas leguminosas que vemos, hermanos, y se hacía una buena sopa. Entonces vemos que la obra de Dios es así. Amén. No podemos decir que yo no tengo para dar en la obra de Dios. Amén. Estas hermanas con esas manos y esa sabiduría que Dios les ha dado. Ayer, hermano, uno no se chupaba los dedos porque, bueno, ¿verdad? Para disimular ahí un poco con la comida. Pero de que hay buenas cocineras aquí, hay buenas cocineras. Y esas buenas cocineras han impulsado la obra de Dios con las ventas. Y ha sido una gran bendición. Gloria al Señor, una gran victoria. Y aquí hay hermanos que gloria al Señor, que tienen el talento de vender. Amén. El pastor, usted sabe que aquí lloran cuando el pastor no está. Amén. El pastor aprendió en Costa Rica. Y cuando ¿de quién aprendió? Del pastor. El pastor iba a vender tamales a una tienda y el pastor lo volteaban a ver con ojos raros y no querían. Y después llegaba mi esposo a vender y se le compraban. Y los mismos tamales.
Van agarrando los clientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el pastor dice, ¿cómo es posible si yo fui ahí, Marquito, y no me dijeron que no quería y usted fue y si le compraron? ¿Cómo la miran, hermanos? Todos nosotros podemos realizar algo en la obra de Dios. Los que van llegando, los que son nuevos. Cuando yo empecé en la iglesia y yo con el Señor, yo pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo apoyar? No es todo cuestión de dinero. Hay gente que se equivoca con esto. En la obra de Dios hay mucho trabajo. Hasta para echarle agua a las flores. A su nombre. Eso tiene que realizar ¿o qué? Una mano. Alguien que su corazón se le abombó y dijo, quiero echarle agua a las flores hoy. O ora para que llueva. Pero algo sucede, hermanos. Entonces, lo que vemos aquí es en que el trabajo vino un pueblo con ofrenda, trajo lo que ellos tenían, lo que ellos poseían. Su corazón fue estimulado porque querían ver la obra de Dios en avance, que avanzara, que concluyera. Gloria al Señor. Y vamos a ver otra parte cuando Dios puso en el corazón de dos hombres muy sabios en diseñar cosas. Capacitados para diseñar, para poder realizar algo. Allá en Costa Rica hay un pastor que lo han llamado hasta internacionalmente para construir los altares. Un pastor, usted sabe, un pastor que sea albañil. Tremendo, él hacía los altares, el Señor, bien bonito, con cerámica. Bien tallado, gloria al Señor. Eso es algo hermoso, son talentos hermosos que Dios pone. Hemos hablado de los jóvenes que estudien, que se capaciten. Gloria al Señor, para poder también bendecir la obra de Dios con sus talentos. Usted sabe lo que nos fuéramos a ahorrar si aquí hubiera un arquitecto. Amén. ¿Están entendiendo? Hay congregaciones que tienen arquitecto. Tenemos que pagar al arquitecto porque ¿dónde está el arquitecto, hermano? ¿Usted qué pasa? Amén. Gloria al Señor, esos talentos, hermanos. Hay congregaciones que tienen arquitectos, tienen ingenieros. Amén. Alguien que el Señor tiene algún problema, a la voz al nombre de Cristo, abogados. Van a venir, ¿cuánto lo creemos? Van a venir arquitectos, ¿cuánto lo creemos? Aleluya. Van a venir abogados, maestros, ¿cuánto alaban al Señor, hermanos? Para bendecir la obra del Señor también. Yo me alegré que vemos a la hermana Anita, ya está aprendiendo inglés. Ya me dijo que está estudiando inglés. ¿Cuántos saben decir good morning por lo menos? Recordemos que la visión aquí no solamente es el español. Amén. Es inglés también. Gloria al Señor. Y es importante que aprendamos por lo menos a decir God bless you. Algunos tienen pena de decir God bless you. Gloria al Señor, bendecir a una persona con ese saludo, alabanza al nombre de Cristo. Entonces, los talentos que poseemos, usted puede enumerarlos ahorita. ¿Cuántos talentos tengo yo? ¿Qué puedo yo realizar en la obra de Dios? No te sientas inútil ni incapaz. Amén. Yo contagié a un joven aquí que se inspira con las flores. Amén, se inspira. Alabanza al nombre de Cristo. Se inspira tanto que se puede emocionar hasta los miles de dólares. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Porque las flores, gloria al Señor, es algo bonito. ¿Sí o no? No todo mundo le gusta sembrar. Porque alguien siembra y al día siguiente amanece seco. No todos tienen buenas manos. Ni para hacer arepas. Una ocasión una hermana y mi esposo lo embarcó al esposo. Es que mi esposo sabe hacer buenas arepas y lo embarcó hasta que eso parecía que si le daba con esa arepa lo noqueaba uno, hermano. De duras. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha puesto. Lo que hay en nuestros corazones. Si Dios te ha bendecido, gloria al Señor, con un buen trabajo. Gracias, hay hermanos aquí que son generosos. Dios los ha bendecido con un buen trabajo. Y se despojan, se desprenden para bendecir la obra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando estuve en el retiro de pastores, un pastor dice, hay un hermano que no quiere que yo pague el alquiler. Él lo paga.
Él paga el alquiler del templo. Eso es en Florida. Usted sabe que en Florida eso no es barato. Pastor, el Señor no tiene que preocuparse por pagar el alquiler. Usted sabe que Dios me ha bendecido, tiene una compañía grande y Él paga el alquiler del templo. Estamos hablando de la obra de Dios, hermanos. Estamos hablando de la parte financiera, de cómo eso avanza, cómo Dios usa los medios, gloria al Señor, los talentos, alabanza al nombre de Cristo, para que la obra del Señor avance, hermanos. Y yo creo, gloria al Señor, que todos nosotros tenemos para bendecir la obra de Dios. Y concluyo, gloria al Señor, cómo el pueblo se dio tanto, que Moisés tuvo que decirle al pueblo, ya no traigan más. Porque la ofrenda era demasiado, hermanos. Moisés tuvo que suspender, y vamos a terminar ahí, en el capítulo 36, en el verso, gloria al Señor, 2 en adelante. Y Moisés llamó a Bezalel y a Joliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le bombió, ¿qué? ¿Qué dice ahí? A venir a la obra de Dios para roncar. Porque aquí venimos, todos tenemos que trabajar, hermanos. En la obra de Dios, de que usted entre al cuerpo de Cristo, todos tenemos. Amén, a trabajar. Por el Señor, hacer algo en la obra del Señor. Entonces vemos, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria. Oiga, cada mañana traían ofrenda porque el trabajo era bastante y era algo especial. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué lindo, hermanos. Qué linda experiencia, gloria al Señor, de ver cómo el pueblo se dio para bendecir hasta el punto que sobró. Así como sobró comida ayer. ¿Verdad que sobró comida? Mi esposo ahora está haciendo arroz. Se está emocionando a hacer arroz en medio chino, ¿no? El Señor, y agarró esa carne y la hizo, alabanza al nombre de Cristo, y la revolvió. Entonces, hermano, sobró, el pueblo se dio, comimos todos, nos gozamos, gloria al Señor. Amén, porque el pueblo, ¿qué? Todos ustedes, todos nosotros nos despojamos para trabajar. Otros pudimos dar con trabajo, con esfuerzo, gloria al Señor, porque somos la obra de Dios. Y les felicito, iglesia, cuánto alaban al Señor. Pero la obra del Señor sigue adelante. Y tenemos que seguir impulsando la obra de Dios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén, gloria al Señor. De lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, seguir impulsando la obra del Señor. Y de saber, hermanos, que nosotros también hemos bendecido a otros países. Hemos bendecido, gloria al Señor, con nuestras ofrendas, la obra en varios continentes, gloria al Señor. Y yo creo, hermano, gloria al Señor, que por eso Dios nos ha bendecido tanto a la obra del Señor aquí. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Así que si alguno está pasando en un momento de una crisis financiera, créale al Señor, que Él le proveerá, que Él le suplirá. Gloria al Señor, aprenda a pedirle al Señor. Aprenda a confiar en el Señor. Él suplirá nuestras necesidades. Alabamos el nombre de Cristo. Póngase de pie, amada iglesia. Gloria al Señor. Que el Señor siga fortaleciendo su obra. Y si usted quiere ser parte de la obra del Señor, es su tarde también. Aleluya. Para que el Señor siga bendiciéndote y que el Señor te siga dando sabiduría para servirle al Señor con corazón sincero.
Gracias, iglesia de canto, por sus generosidades. Que el Señor siga proveyendo en sus mesas, que nunca falte el pan en la casa de ustedes, amados hermanos. Que el Señor les prospere, que el Señor les supla, que el Señor ayude a mis hermanos que han perdido su empleo, sus trabajos. Señor, somos sus hijos, mi Rey precioso. Si usted necesita un milagro en las finanzas, que usted desea bendecir más su obra, pídele al Señor en esta hora. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has dado a nuestras vidas. Que me quebran. Oh, aleluya, tus talentos, lo que Dios ha puesto en tu vida. Aquí está un altar. Si agua sea tu necesidad, Dios no desampara la obra de sus manos. Dios no desampara a sus hijos. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Oye, hermano y amigo que estás en ese lugar, yo no sé por lo que estás pasando, pero el Señor conoce nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a tener un corazón generoso, voluntario, para bendecir tu obra, Señor amado. Gracias por estas manos, esas manos sabias, mis hermanas cocineras. Sigue llenándonos de esa capacidad, de esa sabiduría, cada una de estas hijas tuyas, mi Rey precioso. Como esas mujeres que lavan las cortinas del tabernáculo, Señor, tú las llenaste de gracia. Has capacitado hermanas para decorar, Señor, gracias, porque hemos visto cómo tú has llenado de sabiduría, de inteligencia, muchos hermanos aquí en la congregación. Aleluya, esa capacidad con las cámaras, Señor. A nuestro hermano Roberto, Padre, pudimos ver sus inicios, de cómo tú lo has guiado, cómo lo has levantado, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por cada instrumento. Oh, aleluya, que tú has usado para bendecir la obra, Señor. Ahí tendré. Gracias por mis hermanos, Señor, que de una otra manera impulsan la obra, Señor. Oh, aleluya. Agradezco por cada uno de ellos. Agradezco por cada familia. Agradecidos estamos, Señor, por cada uno, por los que proyectaron el techo en Loren, Señor. Que tú, Señor, nos permitiste ahorrar tanto dinero con los talentos, con el esfuerzo de mis hermanos, Señor, que quedó sembrado en ese techo, Dios mío, que ya concluimos, ya cancelamos, Señor, para tu gloria, Señor amado. Salvador, nunca pensamos tener una propia, ni un templo propio, pero tú lo has proveído, Señor amado, por la generosidad de ese pueblo. Aunque no somos muchos en número, pero hay un pueblo generoso aquí en Canto, Señor. Gracias, gracias por cada uno, Señor amado. Gracias, Señor, por cada uno de los que se esfuerzan en tu obra, mi Rey precioso. En el nombre de Jesús, gracias. Vamos, dale tus fuerzas, tus talentos al Señor. Dile, Señor, gracias por el talento que me has dado. Gracias por la pasión que has puesto en mí en este área. Gracias, Señor, gracias. Gracias, oh, hermano de gloria. Dale gracias por ese talento. Dale gracias por la sabiduría. No pienses que eres tú, es el Señor, el que ha puesto en ti cosas hermosas, que ha puesto en ti cosas maravillosas. Dile, Señor, gracias en esta tarde. Gracias, gracias, gracias.
Gracias. Y nos espera más trabajo, iglesia. Nos espera más labor. Dile, Señor, usa mis manos, Señor. Usa mis manos para seguir trabajando. Usa mis posesiones, Señor. Lo que tenemos es tuyo, Padre. Lo que tenemos es tuyo, mi Rey precioso. Te lo he recibido de tu mano, te hemos dado, Señor. Gracias, mi Rey amado, gracias. Gracias, Señor, aleluya, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amada iglesia, dale gracias. No habrá dale gracias tribulación, de las inquietudes que quizás Dios ha puesto en tu corazón. Dolor, ideas para impulsar la obra. Allá, no te quedes con las ideas, comparte esas ideas con los pastores. Comparte las ideas que Dios ha puesto en tu corazón con nosotros. Las inquietudes, proyectos, avances de la obra del Señor. Que el Señor cada día te siga dando sabiduría, hermano. Te siga dando fuerza. Te siga dando fuerza, muchísimas fuerzas. Por su amor. Podemos ver los talentos que hay aquí en la iglesia. Que el Señor sigue llenando tu corazón de sabiduría. De sabiduría de lo alto, amado hermano. Te bendecimos. Nos bendecimos en esa tarde. Dios te bendiga, hermano esforzada. Dios te bendiga, hermano esforzado. Dios te bendiga, iglesia de canto. Dios te bendiga, amada iglesia. Lo que hemos logrado no hemos sido nosotros solos. Ha sido por su apoyo. Ha sido por su generosidad. Aleluya. No han sido solo los pastores. Han sido ustedes que han dejado tocar por el Señor. Aleluya. Ahí no habrá Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y cuando esté morando allá, gracias, diré Jesús. Que no hay tribulación. Vamos, vamos. Si vienen ideas para impulsar la obra, comparta con nosotros, hermano. Sí, comparta la visión. Dios pone cosas hermosas en cada corazón. Dios pone cosas hermosas en cada uno de nosotros. Solo pídele al Señor la guianza día tras día. ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu corazón? Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar. Dale gloria, dale gloria. Dale gloria. Diré que no Amadas hermanas, hay tribulación. Hay mucho más por hacer, hay mucha tarea que realizar. No habrá hay muchos proyectos que alcanzar para la obra del Señor. Aleluya. Ningún dolor. Y cuando Jesús. esté morando allá, sí, diré Señor. que no hay tribulación. Gracias, Jesús. Nos podemos alcanzar en la obra, pero no del dueño de la obra. Aleluya. Entonces, a veces viene el cansancio, pero el Señor está ahí para fortalecernos. Felicidad. Aleluya, dale gloria, dale gloria. Cristo que está en su silla, dale gloria a Dios. No descansamos en ese lugar de adorar al Señor. Y no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Gracias, Jesús. Gracias, Ahí Jesús. no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté pasando allá, diré Señor. que no hay tribulación. Gracias por los talentos que tú has puesto aquí en la iglesia. Gracias por los talentos, por los corazones que se han despojado, Señor, y ahora lo que podemos disfrutar y queremos extendernos más. La obra de Dover te necesita. Dover necesita un lugar propio, hermanos. Hay mucho trabajo que
realizar. Hermanos de Dover, ustedes son un grupo grande. Hay que buscar un local. Hay que buscar un lugar propio para que la obra siga extendiéndose. Dover, Ohio necesita un lugar propio. Aleluya. Vamos a seguir buscando ese lugar para tener libertad, para hacer campañas, para hacer vigilias, para hacer culto evangelístico. Yes, Lord. Aquellos hermanos que predican ya los domingos, usted puede predicar un domingo en Dover para que la obra se salva, para que la obra se extienda. Aleluya. Oh, gloria al Espíritu Santo.